Buenas tardes, soy Pedro Gerardo Sánchez Camaño, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica y actualmente voy a presentar lo del primer parcial, el de ajuste y tolerancia. Lo más resumido que hemos visto en el primer parcial, que voy a resumir acá sobre los ajustes y tolerancia, la norma que nos usamos y también cómo podemos aplicar las tolerancias a las piezas y cómo la podemos calcular también. Comenzamos. Primero tenemos que definir qué son las tolerancias y qué son los ajustes. Primero, los ajustes lo podemos definir como cuánto lo podemos adaptar a la pieza y cómo le podemos definir y cómo lo podemos acomodar. Y la tolerancia es la variación que le podemos permitir a la pieza para que cumpla las características que queramos. Igual, ya que hemos definido esas dos partes de qué son ajustes y las tolerancias, ahora vamos con la norma que nosotros estamos estudiando en este primer parcial, o lo que estamos estudiando y vamos a aplicarlo en la industria, que es la ASME Y14.5. La ASME Y14.5 se define más por las tolerancias geométricas que le estamos dando a las piezas y las características geométricas que le estamos especificando. Pero de esos se está enfocando más en tres cosas: orientación, ubicación y perfil. Esas son las características principales que estudia la ASME Y14.5. También en la simbología que nosotros le estamos dando a las piezas y especificando las piezas, las características que queramos. Pero eso también se define por algo muy importante que ya hemos visto en meteorología o en otros cursos anteriores, que son las GIT, las geometrías necesarias que podemos aplicar a una pieza. ¿Qué hace eso? La GIT lo que nos define más es como qué características le queremos darle a la pieza o qué le podemos especificar. Una de sus características principales de la GIT, o una que podemos estudiar, ¿no?, que son las posiciones, concentricidad y planitud. Hay más GIT, pero esas son más enfocadas a las industrias y a lo que nosotros más vemos en los cursos que hemos llevado. Una de las características principales de posición es como cuánto le damos de posición y cómo lo queremos colocar. Concentricidad, aquí ya son más enfocados a los círculos o a las instrucciones con agujeros. La concentricidad de los agujeros y la planitud no podemos estudiar más en las características de la cana y cómo nosotros la podemos medir qué tan desviado está la pieza al momento de estudiarla. Esas son para mí las GITs principales que yo he estudiado y he aplicado más en la carrera y en los cursos anteriores. También la ASME Y14.5 también no solo se especifica por agente, sino tenemos que ya aplicarla directamente. Acá ya vamos con algo fundamental, que son el cuadro de control. ¿Qué es eso, el cuadro de control? El cuadro de control es cuando nosotros le estamos dando las características geométricas a la pieza. Por ejemplo, imaginemos que esta pieza fuera una pieza de Lego. Por ejemplo, un momento, como esto. Imaginemos que esta pieza queremos ya darle las tolerancias y los ajustes que necesitamos. Para eso es el cuadro de control. El cuadro de control nos va a ayudar a especificar más el agujero que queremos hacer. Ya que hemos especificado el cuadro de control, tenemos que agregarle una GIT. En nuestro caso, le vamos a agregar una GIT característica a un agujero que sería posición. Después de eso, vamos con otra característica de la pieza, que son los valores de tolerancia. De cuánto le podemos desviar o cuántas desviaciones tiene. No lo tenemos que confundir, por ejemplo, de esto, que por ejemplo digamos que la pieza tiene una tolerancia
de más menos de 0.1. Eso lo podemos especificar también, pero no nos debemos confundir esta tolerancia por los valores de tolerancia. No tenemos que confundirlo, porque de esto es de cuánta desviación tiene de posición. Y de aquí, de esta tolerancia, es que cuánto de ancho y largo tiene de esto, del agujero. Igual, otra característica fundamental son las condiciones materiales. Las condiciones materiales se definen de cuánto le podemos agregar de más y cuánto le podemos agregar de menos. Ahorita explicaré sobre esto de las condiciones materiales y las diferencias. Igual, lo voy a explicar después, pero esos son los fundamentales características que tiene un cuadro de control, de cuánto le queremos darle y cuántas características le queremos dar a la pieza para que salga perfectamente. Otras cosas que tenemos que analizar en las piezas no es solo las tolerancias, sino también estudiar un poco sobre las GIT y sus negras que necesitan. La negra número 1 de la GIT es más sobre definir la relación de forma, y la negra número 2 es organizar el trabajo de la pieza, es decir, el cuadro de control. Estamos organizando las características principales de la pieza. Ya que hemos definido esas dos reglas fundamentales, ya vamos con otra característica principal que estamos viendo en este primer parcial. Después de esto, explicaré ejercicios donde aplico más sobre esta norma y cómo se aplica en piezas. Pero vamos a ver primero esto, la M. M, por ejemplo, M o N, que son las condiciones de materiales que le podemos agregar. Primero, la M se define como máxima materia condicional y la L se define como la dismateria condicional. En España sería máxima cantidad de materiales y mínima cantidad de materiales que le podemos dar, es decir, cuánto material le podemos agregar o cuánto material le podemos quitar. Ahí ya vamos con otra parte fundamental de este primer parcial, que aparte son GITs, la norma y sobre la definición. Si no, ya estamos yendo un poquito más a cálculos básicos. Ahorita voy a explicar una definición sobre esto, sobre el inner boundary y el outer boundary. El inner boundary es el límite interno y el outer boundary se define como el límite externo. Esto se va a caracterizar más sobre agujeros o más sobre piezas donde se tiene que encajar. Una de las características principales del inner boundary y el outer boundary es que ya vamos a aquí usar más el cuadro de control. Aquí el cuadro de control, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, la tolerancia de 10 milímetros más menos 0.1 y queremos ver cuánto desviación tiene, aquí ya vamos a aplicar el inner boundary y el outer boundary, como se muestra en este dibujo. Que aquí se muestra el on boundary y el in boundary y el círculo o el cilindro que estamos instruyendo a la pieza. O también podemos definir como si tenemos una pieza sólida, también la podemos definir así, de cuánto material le podemos quitar y cuánto material le podemos agregar. Esas son las fundamentales características de este primer parcial. Es más sobre cuánto preciso podemos llegar y cuánto no podemos definir menos error que podemos tener a las piezas. Eso es fundamental para el estudio de las piezas que necesitamos que sea mejor, que tenga mejores características y que no tenga tantas desviaciones. Después de esto voy a explicar ejercicio básico de inner boundary y outer boundary a piezas reales, pero primero voy a definir cómo se calcula y cómo se aplica a piezas. Por ejemplo,
voy a enseñar en un video de Storyboard y de CATIA cómo se aplica el in-boundary y el on-boundary y cómo podemos ayudarnos el cuadro de especificaciones. Al momento de explicar eso tenemos que también definir que el in-boundary y el on-boundary va a tener una característica que nos va a ayudar, que es el bonus. El bonus, ¿qué nos va a hacer? El bonus nos va a ayudar a ver la diferencia que tiene. Por ejemplo, imaginemos que la pieza tiene una tolerancia tiene un diámetro de 10 milímetros más o menos 0.1. Aquí el bonus es la diferencia que ello va a tener y el bonus se le va a quedar a la pieza. Va a depender en dos cosas importantes: el máxima materia condicional y el dismateria condicional, que nos va a dar el cuadro de contorno. Eso es lo que vamos a ver en este primer parcial, de cómo se aplican esas características y cómo lo podemos aplicar en piezas en la vida real. ¿Sale? Vamos a comenzar. Y después de eso, le quería comentar que si se anima a ver más sobre el in-boundary y el on-boundary, pueden ver en los siguientes videos cómo se aplica y cómo se calcula. Muchas gracias por su atención y que tenga buen día.